Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a mullonar una México y vamos a ver si continuamos o continúo explicando en la medida que pueda y lo que sepa lo que es, lo que ha supuesto la vida y la historia de nuestra villa, la villa de Buñol. Bueno, he hablado ya de con varios temas y todos encaminados a dejar un poco constancia de lo que nos ha sucedido a lo largo de la historia, indudablemente que es, vamos, ni la millonísima parte de lo que ha ocurrido, ni lo que yo sé, porque yo sé bueno, lo justo, creo que es más por, como dicen por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y más que otra cosa es porque quede constancia de lo que yo sé, que lo pueda transmitir y que alguien pueda usarlo en sus estudios, en fin, en su cultura, o que alguien también de Buñol o del Ayuntamiento de Buñol, si les parece bien, pues que puedan optar a ir cogiendo detalles, documentos que tengo varios, que no tengo ningún inconveniente de pasarlos, o sea que una total colaboración en pro y por Buñol. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, voy a hablar un poco de lo que son las vías de comunicación. Las vías de comunicación del pueblo, gracias a ellas, pues tuvimos a finales del siglo XIX, pues tuvimos un crecimiento espectacular en cuanto a los veraneantes, en cuanto a las mm, posadas, hostales, en fin. Y eso supuso que se hicieran los caminos reales, el camino real. Bueno, el camino real que luego le llevó, o sea, luego primero fue el camino real, luego fue la carretera isabelina y luego fue la Nacional 3 y ahora es la autovía. Bueno, pues vale, pues todo esto está en Sensón. Y el primero que se hizo fue el Camino Real de Madrid. El Camino Real de Madrid no llegaba por donde está la carretera, ni la autovía, ni nada de eso, no. Nos llegaba de Chiva por la partida de la Marchal que entrocaba con el Ruedo Nuestro y el Rincón. Por ahí pasaba el Camino Real de Madrid que continuaba. Bueno, no estaba el ferrocarril, lógicamente, estoy hablando de 1720, 30 o por ahí, y entroncaba con la vereda de la Ribera, no, perdón, de la Ribera, no, no recuerdo ahora bien cómo se llama, la vereda de la Ribera iba por el Altico Planel. Bueno, pues entroncaba con la vereda que es la que va hoy en día por detrás de actual Mercadona. Eso es lo que era el Camino Real y que iba a salir, por un lado salía al ambulatorio, al actual ambulatorio, y por otro lado continuaba, salía por el medio de la Renfe, donde está la estación de tren, allí aquello era vereda, lo que es lo que era el almacén de carbón de la cementera, y por ahí continuaba por detrás al salir al Barranco Valencia, o digo al Barranco Valencia, al Barranco La Venta, o por la calle de la cooperativa, que era lo mismo, donde está la báscula, por todo aquello, que era un punto de reunión de veredas, y ahí se juntaba. Bueno, pues ese continuó ese trayecto, pero cuando llegó a la población, la escasa población que había, porque no había mucha entonces en aquella, no sé, que habrían dos grupos de casas, muy pocas, en las ventas. Bueno, pues entonces se desviaba y cogía la calle Florida Blanca al salir al camino del Roquillo, y por el camino del Roquillo, por debajo del puente, salían las Cañaicas, y ahí aún quedan restos de aquel camino tortuoso, difícil, de herradura, hasta que llegaba a la Cabrera. Cuando llegaba a la Cabrera, allí ya está
está un poco ya más ancho. De hecho, en lo que es la partida de la legua, a la que vas a entrar al camino de Monedi, pues hay un desvío que aún quedan todas las piedras y hormas y señales de lo que era el camino real de Madrid de 1720 y tantos, 30 y tantos. Bueno, eso fue el primer camino que nos dio un poco de entrada, pero aquello fue muy tortuoso porque también fue muy peligroso, porque en aquella zona, precisamente lo que es la legua, allí es donde se cometían los maleantes, los asaltantes, los bandoleros, pues de vez en cuando pues asaltaban a las diligencias, a los carros, a los carruajes, en fin, y también había mucho peligro, que de hecho entonces era la Milicia Nacional, no era Guardia Civil, era Milicia Nacional, acompañaba para evitar esos asaltos, esos atracos, acompañaba a caballo hasta lo que es la Ventalome hoy, que era venta mina, la venta de venta a la mina. Acompaña, y cuando llegaban a dar media vuelta, y de ahí en adelante eran otros guardias de Siete Aguas los que continuaban su protección, y así paulatinamente hasta que, no sé, hasta que llegara a donde llegara. Bueno, pues esa fue la primera. La segunda vía de comunicación la tenemos que comienza aproximadamente en Valencia en 1845, que es la carretera isabelina, que quedan muchos restos. Y esa carretera ya abre lo que es el camino, cambia el trazado y nos lleva por la actual autovía. Antes era la A3 y luego anteriormente fue la isabelina, y ya nos lleva ese trazado, pero que pasa por el centro del pueblo, por las ventas. Todos recuerdan, bueno, todos no, los de mi edad, que pasaba por el centro de la Plaza de la Venta, la curva, y pasaba para allí, hasta que en el año pues 50 y tantos hicieron el desvío y ya lo pasaron por allá por la Valenciana, y quitando todo el recorrido que hacía desde el Cerrito hasta el Portajo. Bueno, pues esa fue la segunda actuación en cuanto a las comunicaciones. Luego, la más importante fue el ferrocarril, que como ya todos sabemos, fue el día 31 de julio de 1883, cuando se inauguró, bueno, no sé, cuando llegó el primer tren de viajeros a Buñol, y dándole también un aspecto, en fin, importante en cuanto a la economía, porque empezaron a formarse trabajos de guarnicionero, infinidad ahora los nombraré todos los que habían, pero bueno, empiezan a salir trabajos que artesanos todos, que suplían o mejoraban los aspectos para las necesidades de los que venían a visitarnos. Eso fue en el 83, pero ya en el año 54, 55 es cuando ya se hace una nueva rectificación, que por cierto en Chiva pasaba también por el centro de Chiva, y es cuando hacen el desvío de Chiva, que pasa por arriba, que ahora tampoco pasa, pero pasa por fuera de la población, y en Buñol también lo sacan por fuera de la población, que saca la Valenciana. Y ese fue el tercero. Pero bueno, el cuarto y el más importante, aunque ya a nosotros ya no nos ha favorecido tanto, ha sido el de la construcción de la autovía. Bueno, la construcción de la autovía, pues el que la hizo se quedó un poco descansado, cuando solamente nos hizo una entrada y una salida, porque para dirección a Madrid no tenemos salida, o sea, nos toca eso. Bueno, pues esos fueron los primeros situaciones, las primeras comunicaciones que tuvimos, pues, cronológicamente,
Y lo que hay ahora, ya se ha publicado que van a hacer una ampliación desde Chiva a Buñol, un carril más, porque hay un exceso de tráfico, y entonces creo que van a invertir ahí unos dineros bastante gordos y van a hacer ahí eso. Y también hay que decir que también a finales del siglo XIX, en 1880, se plantea, por parte de las Cortes Valencianas, se plantea el tema de darle salida a los pueblos de la Hoya de Buñol. Estos no tenían carretera y era bastante dificultoso el llegar allí, a los pueblos, allá a Tobá, a Macastre y a Alborache. Para ir a Alborache había un camino que aún está, que es el camino del Planel, el camino del Rincón de la Muerte que llamamos, y por allí iban a salir a las cuevas de Vivas, las dejaban a la izquierda y tiraban a la derecha y iban a salir a ellos a una cueva, a unas cuevas, a una zona ahí que llaman las cuevas de la Zorra, y por allí cruzaban el río y iban a Alborache, y los que iban a Macastre continuaban por ahí. Y los de Macastre pues también tenían que ir por ahí, porque cuando llegaban por el camino que se conoce en Muñoz como el Camino de Macastre, que es el que iba por la calle Naranjil, que ha desaparecido también, pero aún quedan restos, pues ese pasaba dificultosamente allí, al llegar allí a lo que llamamos el Molino de los Simones. El Molino de los Simones es el molino que hay en la Huerta Abajo, que era de harinas, y luego fue de papel y ahora no es de nada. Bueno, pues ese está allí, y por allí cruzaban, no sé cómo se las arreglarían, porque aquello es bastante mal de cruzar. Y luego también los que iban por el Ciprés, los que iban andando, sí que tenían un paso, porque se iban por el camino del Ciprés, y cuando llegaban al Ciprés, en vez de tirarse, pasaban el Ciprés, en vez de tirarse en dirección a Turche, pues tiraban en dirección a mano derecha al Batán, al Río Chico, y por allí el camino viejo de Yatoa, que iba a salir a la parte abajo de la Cueva de las Palomas. Bueno, este era el camino que había, bastante tortuoso, no había forma de ir con carros, tenía que ir con caballerías, y hasta que las Cortes dicen, bueno, pues hay que solucionar esto. Y entonces fue cuando Eduardo Ruiz Pons, era natural de Algemesí, pues aquel presentó un proyecto a las Cortes, que era diputado, ponente de obras, y un proyecto, y es cuando hicieron la carretera vieja, que aún nos queda a nosotros dos puentes. Nos queda el puente del Molino Los Simones y el puente viejo de Turche. Esos era una carretera que yo me río, porque cuando la veo resulta de que no la hacían recta. Y yo siempre he dicho, hombre, es que esta gente se ve que cobrarían por metro, porque aún es que no tiene explicación que en un sitio que es recto, 500 metros, que haya 3 o 4 curvas, que no lo entiendo. Se ve que cobrarían por metro. Bueno, pues así, porque llegabas a la Huerta Abajo y hacía una curva. Pasabas el rasante que hay, nada más pasar el Molino Los Simones, y otra curva, y otra curva, y otra curva. Bueno, y no lo explicas, bueno, pero ¿esto cómo es posible? Bueno, pues seguramente se ve que las mentalidades entonces no llegaban a más. Bueno, pues eso. Bueno, hasta que en el año 1932, siendo diputado ponente de Obras Públicas y alcalde de Buñol, Arsenio Galán Ferrer, pues es cuando abre totalmente las vías de comunicación, tal y como las conocemos hoy. Nos hizo lo que es la Avenida de la República, el Puente Nuevo, adecuó los servicios sanitarios, introdujo todo el agua potable que pudo en las casas, y hizo la carretera ya como tal como la conocemos de la Hoya, la 3031, ahora le han puesto 400 no sé cuánto, pero bueno, le ha cambiado de nombre, pero en la escritura yo tengo ahí terrenos y pone 3031, V3031,
que es la carretera tal y como la conocemos, que, por cierto, ahora parece ser que van a modificar, la están modificando por tramos y van a modificar ese sector de Turche. Bueno, también hay otra carretera que era un camino muy, muy tortuoso, que se pasaba por lo que es la piscina, el Viachén, ahí está un puente, pero que anteriormente, unos 30 o 40 metros más abajo, había un puente que las aguas se lo llevaron. Yo aún conocí restos de ese puente, se llevaron las aguas, y entonces se ve que era sería mucho, mucho anterior del puente de Viachén, y es cuando hicieron el puente de Viachén. Se calcula que el puente de Viachén, tal y como está ahí está encima del charco del molino de Fartera, pues ese puente aproximadamente por 1830 o 40 se ve que lo hicieron, no lo tengo muy claro, no lo tengo y pido disculpas por si alguno, pero creo que es por ahí. Y hicieron un camino que llevaba las labores de las tierras altas de Puigbuñol y de los propietarios de los terrenos, del Monte de la Cruz, de la Serrana, de Cañalarga, de la Rambla, de Partenillas, de los Yegüeros, en fin, hasta que este señor rectificó, en primera ola rectificó el trazado y se quedó ahí. Perdón, he pasado unos años. Esto fue en 1920 cuando se abrió, se hizo el puente de la Umbría, que es el puente de San Luis. Y es una carretera muy estrecha que aún continúa, pero que en el año 32, cuando llegó el alcalde que hizo aquello fue su hermano, Fernando Galán Ferrer. Cuando llegó el Arsenio fue cuando la adecuó, en fin, en vez de ser carretera ya le puso machaca, en vez de poner alquitrán, entonces no había alquitrán, le ponían gravilla y todo eso, y con unos rulos con mulos los hacían. Bueno, pues esto es las comunicaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Bueno, nuestra historia. Bueno, hay otras, por ejemplo, como la de 1968, la carretera al Cuco, la carretera al Hortelano, que se hicieron y, bueno, pues han dado un paso de gigante al bienestar del pueblo debido al no haber tanto tráfico rodado y eso. Antes pasaban los camiones por la plaza y hay una cosa que me llama la atención. Pasaban los camiones que iban a la papelera con 15 o 20 toneladas y inundían el camino. Y ahora pasan y la plaza está hecha polvo. ¡Wow! Madre mía, qué horror. Bueno, pues eh, esta es la tónica que llevamos en cuanto a eso. Claro, esto que propuso nos hizo que tuviéramos, lo que he dicho, una mejor calidad de vida. Y esa calidad de vida redundó, por otra parte, porque como no había tantos coches y había carros, pues que las mujeres, por las tardes, se dedicaban, a partir de las 5, cuando salíamos los críos de escuela, eso me acuerdo perfectamente, pues cogían, salían, barrían la calle, todas al unísono. Un día lo regaba uno, otro día regaba otro, que ya lo dije anterior, hacían unos dibujicos y se ponían corricos para coser. Y yo, aquello me llamó, no es que me llamara la atención, es que me resultaba atractivo. Yo en el corrico que teníamos ahí en mi calle, en la carchata de la calle Castaños, pues allí nos reuníamos, se reunían y yo me quedaba eso. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño receso y Puché nos va a poner una canción.
Bueno, pues esta canción es, ya lo he dicho anteriormente, lo voy a decir, es en cuanto a la forma, a la composición, es de un señor que se llamaba Enrique Castellet, le decían el abuelo, y hizo varias canciones, entre ellas esta. No le puso nombre, yo le he puesto La Suiza Valenciana, porque primera, en la estrofa dice ande, abore la Suiza Valenciana. Bueno, pues la Suiza Valenciana. Y esta canción pues ya se fue desarrollando, variando, cambiando temas y hasta que llegó en los años 40 y Vicente Mañez Masmano la compuso así y así la eso. Y yo la entoné, la cogí la entonación, le cogí eso y le puse la música. Bueno, pues esta es. Bueno, pues continuando con donde nos hemos quedado antes, estaban los corricos estos de mujeres que estaban remendando pantalones, que había pantalones que parecían un mapa, rodilleras, culatas, un camal, no sé, de color azul, uno más claro, otro más oscuro, pero bueno, es lo que había y ¿qué hacían? Pues con el pantalón un roto de uno, pues arreglaban el otro. Allí remendar también calcetines, tenían un huevo de madera y metían el huevo dentro del calcetín y para no pincharse ellas y se iban arreglando los descosillos porque hay que ver lo fácil que a la que te das cuenta con los calcetines que no teníamos dos calcetines, pues aparecía el dedo gordo por el pie, vale, pues las mujeres cogían, los lavaban, cogían la hojica, el huevo, pim pam, y cosido, y ya otra vez, porque a lo mejor un par de calcetines tenía que durar pues medio año, más a ver, lo que había, no había más remedios. Bueno, pues esos corros yo recuerdo que empezando desde la calle El Río, allí en la calle El Río yo recuerdo haber visto, allí estaban 3 o 4 corricos, estaba la de la tía Tonaldiente que vivía en mi casa, digo en mi calle, y se bajó a casa de su hija, el tío Paco Esper, el tío Matías Esper, y que estaba casado con su hija, y allí terminó sus días. Pues bueno, allá había un currico, y luego un poco más adelante estaba la, el corrico de la mujer del tío Peroles y la tía Elena Canaria, en fin. Y te pasabas a la otra calle de arriba y estaba otro corro, que era el de la tía Pepa la Hortelana, o de la tía Pepa también, Liriana, 2 corricos ahí. Y abajo, en lo que es el rincón del tío Terol, allí había otro grupico, otro grupico. Bueno, pasabas ahí y todas las calles tenían, por las tardes, era una especie de comunicación, era una especie de convivencia, era una especie de vivir, de querer, de armonía, se contaban sus penas, no había televisión, no había móviles, y hay que ver lo felices que éramos. Yo también me incluyo ahí. Éramos viendo a aquellos, porque como he dicho otras veces, cuando estábamos jugando por allí y a lo mejor los críos íbamos con pantalones cortos, ibas corriendo, te caías un porrazo y te hacías un garrachazo en la rodilla y ya salía una mujer con el delantal, echabas a llorar, con el delantal te secaba las lágrimas y nos daban un poquito de agua, le echaban una gotica de vinagre, por si nos habíamos asustado, el antiséptico pues nos daba tranquilidad y nos curaban, pues nos curaban, que recuerdo perfectamente que el que más le pegaba eso era el tío Candido Zapatero, que tenía unos polvos que le decía polvos de tabaco, no sé lo que serían, que cuando nos caíamos, que no éramos, o sea, a los porteros las rodillas llenas de rascuñazos, pues nos ponían el polvo de tabaco, no había otra cosa, no había ni mercomina, ni nada de eso. Bueno, pues esa es la vida, pero bueno, me vas continuando para arriba y estaban todas las calles, las mujeres
en sus faenas. No había muy pocas calles en el pueblo que no tuvieran por las tardes las mujeres en las puertas. Esto fue hasta no hace muchos años, yo creo que en los años 60 y tantos, 70, aún había algunos sectores que aún estaban. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Pues que llegaron los coches y con la civilización termina la diversión. Bueno, pues así es lo que pasó. Y ahora pues no hay nadie en la calle. Bueno, una lástima. Y también los críos estábamos jugando en la calle, ahora tampoco hay, tanto con las consolas esas o eso, y madre mía, consuelo. Bueno, pues esto también dio pie, porque la semana pasada también hablé de la iglesia. Bueno, de la iglesia no me dio tiempo a más y me quedé un poco corto. Resulta que la iglesia, dicen, yo no lo he visto, pero sí que se comenta, que el subterráneo de la iglesia es un cementerio. Es una especie de catacumba. Hay una puerta que dice que hay enterramientos, que cuando se hizo la iglesia, cuando se inauguró en 1780, pues el que era pudiente y quería pagaba un dinero y se enterraba en la iglesia. Bueno, pues esta ahí es porque el tema de la iglesia, bueno, es las ermitas. Bueno, en la segunda parte, las ermitas en Buñol teníamos 3 ermitas. Teníamos la ermita de San Luis, no esta, sino otra, la ermita de San Pedro, que tampoco está, y la ermita de la Cherea, de la Virgen de los Dolores. Bueno, vamos a empezar por arriba. La ermita de la Virgen de los Dolores, alguien se le ocurrió decir que estaba a nombre que la pagó un gitano en honor a su mujer que había fallecido joven y que se llamaba Cherea. Bueno, pues yo he andado con muchas investigaciones y venga a ver qué es lo que da de eso, y resulta de que en la palabra serea, al traducirla el origen en árabe, o sea, porque es muy vieja, creo que es del siglo XVI, era aquella de, de la Virgen de los Dolores, es que estaba hecha al paso del camino, y en árabe, o en sarraceno, o en moro, como queramos llamarle, Serea es camino. Y se decía que era la ermita que hay junto al camino, la ermita de la Serea. Bueno, esto es lo que dicen. Yo he podido comprobar por un arabista, bueno, por lo menos dos seguros, uno en Valencia y otro en Buñol. En Buñol es Daniel Hernández Guarro, que él me explicó muy bien lo que es él ha estado por aquellos territorios, por allá por Marruecos, y dice que Serea es el camino y que es la ermita del camino. Bueno, eso también me lo dijo un arabista en Valencia. Bueno, bien, ese es eso. Y luego está la ermita de San Pedro. La ermita de San Pedro, ahora no sabe nadie que hay una ermita ni que está eso. Es lo que es el cementerio viejo. Allí en el cementerio viejo, en el Puntal, había una ermita que era la ermita de San Pedro. Actualmente aquello es la partida de San Pedro, que aún está reconocida topográficamente como la partida de San Pedro. Y aún tenemos un camino que sube está juntamente en la carretera de la Cuesta Roya, encima de Borrones, un camino que llamamos el Camino de la Ermita. Eso está ahí también catalogado como Camino de la Ermita, y es porque el camino ese nos llevaba a la ermita de San Pedro. Y esa estaba allí, que la quitaron para hacer el cementerio viejo en 1833. Bueno, en 1833 se inauguró, porque dejaron de enterrar en el cementerio que había, en el cementerio cristiano que había muy que estaba en la calle Mallorquines, entre la calle Mallorquines y la calle Candilejo, de ahí para abajo. Eso era hasta llegar casi que al barranco. Eso, allí no había
no había camino porque para entrar al castillo se entraba por la calle García Bao, no había por abajo, no había camino, no había camino. Y luego la otra entrada al castillo estaba por detrás del ayuntamiento, por la calle de Mallorquines, que da al Candilejo, por ahí subían y por ahí se juntaban las dos caminos que iban a parar que nos llevaban al castillo. Bueno, esa es la que lo que había, y ahora ya esto ha cambiado y eso. También cementerios, también cuando abrieron la carretera en los años de 1870, 80 y tantos, pues aparecieron también unas lápidas y unas figurillas en la huerta abajo. Se ve que había habido un cementerio y eran romanos, era de origen romano. Y aquellas lápidas se las llevaron al museo arqueológico, o, no sé, o paleontológico, y están en Madrid. Esta es lo que hay. Bueno, pues todo esto que les estoy hablando nos llevó a tener pues una especie de movimientos en cuanto a la creación de puestos de trabajo, en cuanto a artes y oficios, y que fue bastante significativo. En cualquier sitio pues teníamos el, el, el artesano que luego se quedó con el mote. Había un señor que hacía escobas. Yo he conocido a dos. Uno vivía en lo que es hoy el cruce de la calle San Luis con la calle Pelayo. Allí había una finca, una casa, que la tiraron y han hecho una finca, que le llamamos el tío Escobero. Luego creo que tuvo un hijo u dos, no sé, porque marcharon de Buñol, trabajaban en la cementera y se fueron a Valencia. Bueno, pues ya no he sabido nada de ellos y el Escobero. De apellido sé que eran Galarza, pero no he tenido relación con ellos. Luego teníamos otro que le decíamos el sarriero. El tío Teófilo hacía sarrias, hacía capasos y era un oficio que en aquellas épocas, en los años 40, 30 y tantos 40, pues era muy necesario porque no existían el caucho, no existía la goma y ni el plástico ni nada de eso y había que ser capasos y se dedicaba, yo lo he visto, a hacer pleita y luego formar capasos, formar aguaeras. Aguaeras, por si no lo sabe nadie, son unas bolsas de esparto que se colgaban en el lateral de los carros donde se metía la botija, no el botijo. La botija es una cosa y el botijo otra. La botija del carro, que era una botija con tripa y llana plana por detrás. Y así en el baral del carro, como iba pegando bandazos, pues le ponían un poco de protección, o le poníamos porque yo también le he llevado, y se metía ahí en la guaera. Era la botija. También estaba otro que se dedicaba solamente a ser capazo, el capacero, y los que nos visitaban muy de vez en cuando, pues eran el llanterner. ¿Y qué era el llanterner? Pues el llanterner era un señor que llevaba no sé cómo explicarlo, una especie de martillo con punta que lo calentaba para soldar. ¿Y qué hacía aquel? Pues aquel iba por ahí y los que tenían, las que tenían cazuelas, no sé si eran de porcelana o de lo que serían, cuando les daban un golpe por cualquier circunstancia se pelaba y entonces la guardaban. Y cuando venía el llanterner, pues salían y aquel las reparaba. Reparaba eso, nos hacía con botes, que eso lo he visto yo, a mí me ha hecho, con botes que entonces eran pequeños, de unos 200 centímetros cúbicos, no eran más, de la lechera,
nos hacía vasos. Y ibas allí y a lo mejor una peseta te hacía un par de vasos. Bueno, ese era el llanterné, que lo arreglaba todo. También eh, había muchos lebrillos en las casas. ¿Por qué había lebrillos? Porque anualmente había matanzas de cerdo en muchas casas, en muchas casas. Y todos teníamos, nosotros también, 3 o 4 lebrillos. Porque claro, cuando llegaba a matar el cerdo había que desgonzarlo, había que picar la carne, había que adobarla, en fin, todo, y se necesitaban unos cuantos lebrillos. Bueno, pues aquellos lebrillos, a lo mejor alguno, pues sin querer, le damos un golpe y se badaba. Badaba es que el badao nuestro es que se le hace una pequeña fisura, una pequeña grieta. Nosotros también le damos resqueja, o sea que hay que ir especificando. Bueno, y entonces ese señor sacaba un berbiquiri, pero no era de estos que dan vueltas, no, era una especie de palo con unas muescas y a apretarlo daba vueltas a izquierdas y a derechas, y hacía unos pequeños agujeros en los lebrillos, muy pequeños, o sea, el oficio lo hacía bastante bien, y luego le metía unas grapas, le ponía una especie de pasta a la grieta por ambos lados y ponía la grapa. Bueno, los lebrillos quedaban nuevos, o sea que ese era el llanterner. Había otra persona que también venía y era paragüero. ¡Y paragüero! Bueno, pues era paragüero, porque en aquella época que tenían paraguas eran los señoritos, el que fuera. Los demás teníamos lo que teníamos, paraguas, y a la que te das cuenta, pues se le había ido una varilla o se había hecho un descosío, un rotico, y entonces aparecía una mujer, recuerdo perfectamente, aparecía una mujer diciendo que era para arreglar los paraguas. Y si había que cambiar una varilla, con mucho arte y con mucha paciencia, te cambiaba la varilla y tenías otra vez el paraguas, porque hay que recordar que en aquellas épocas llovía bastante más que está lloviendo ahora. Bueno, pues teníamos el paragüero también. Y luego teníamos otro, que ese era el que más me gustaba, era el somielero, que se arreglan los somieres. ¿Y qué somieres arreglaban? Pues no habían somieres de láminas, ni somieres de, de los que hay ahora, no. Eran somieres todos de alambre. El de alambre es una especie de muelles cogidos unos con otros. ¿Y qué ocurría con eso? Pues bueno, pues tenían una varilla en cada lado y una de las partes que tiene el somier se podía apretar o aflojar. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que te echabas a dormir y al poco pues te clavabas. El alambre, como era enrollado, iba cediendo y se clavaba. Y iba que ir con unos alicates o con unas tenazas o con lo que podías, ibas extensando, hasta que llegaba un momento que no podías, ya no pensaba más y te quedabas clavado hacia el culo allá abajo. Bueno, entonces aparecía el somielero, le sacabas el somier y él lo arreglaba. Y somier nuevo otra vez. Bueno, pues ya otra vez somier. Bueno, ahora ya no, eso ya ha pasado. Y, y bueno, y ya tenemos mejores somieres. Y luego teníamos otro que le decían el gurripando. Gurripando, y luego se quedó en mote. Bueno, pues el gurripando era un hombre que se dedicaba hacía lo mismo que el llanterner, que el somielero, que el paragüero, y encima compraba chatarra. Teníamos aquí en Buñol dos. Uno estaba por las ventas y otro estaba por el castillo. Bueno, pues esos se dedicaban a reparar y hacer vasos con latas, hacer, en fin, estos trabajos de artesanía que ahora son totalmente, no existen y que la gente no sabe que existieron ni vamos, ni por asomo. Bueno, pues yo se les recuerdo de que estaban por ahí. El más gracioso que teníamos otro que era muy gracioso, aún no está por ahí,
el alcaide, pero no el alcalde, el alcaide, el pielejero. Este se dedicaba, avisaba, y entonces en la mayoría de las casas tenían conejos, los animales domésticos que llaman ahora ya no están, tampoco, y no había casa que no hubiera conejos, gallinas, pollos, titos, cerdos, cabras, en algunas otras habían caballos, vacas, en fin, los animales domésticos estaban a la orden del día en aquellas épocas. Estoy hablando pues hasta el año finales del 60, principios del 70, que empezaron ya a desaparecer estos animales con el progreso, con la creación de pisos y todas las cosas. Ya no es igual un piso que una casa. En una casa estaban diseñadas para eso. En la entrada se ponía el carro y entraba al final la cuadra, y a continuación del carro estaba el comedor y un cuarto. Y luego ya subías arriba y estaba la andana, que llamamos la cambra, la andana, como queramos llamarle, y es donde estaban allí los cuartos para dormir y donde se guardaban determinados alimentos, no sé, por ejemplo, los perniles cuando se salaban allí y luego se bajaban a una despensa o a en fin, un cuarto oscuro que no tuviera excesivo calor, que fuera una temperatura media para que aguantara la, la temperatura y de los alimentos, o sea, los alimentos encurtidos que se hacían entonces, pues los chorizos, las longanizas, en fin, toda esta clase de alimentos que se hacían. Y es lo que que luego teníamos también el zapatero. El zapatero, hay ya datos de un sindicato, del sindicato de zapateros de Buñol, de 1528. Ese documento está en el archivo de la catedral, lo he tenido en mis manos. Y en el que explica que los zapateros de Buñol, que no eran pocos, se pusieron de acuerdo para, no sé, para llegar a un acuerdo de los precios o no lo especifica bien, y encima está escrito en un idioma que cualquiera lo entiende, pero bueno, está allí el resumen y te lo dice lo que es. Y los zapateros, bueno, pues zapateros, yo recuerdo perfectamente que unos zapatos los estrenó un primo mío, y luego los llevó su hermano, y luego los llevé yo, y luego los llevó mi hermano, y ahí se acabaron los zapatos. Y cuando terminaron, llevaban ya 2 mediasuelas. ¿Y quién era el de las mediasuelas? Porque tiendas de zapatos en Buñol había solamente una. Zapateros había varios. Estaba en la Cuesta Castillo, y yo no recuerdo cómo se llamaba, pero era el marido de la tía Tonica Cambres. Estaba en mi mente en medio de la Cuesta Castillo, y a mano izquierda subiendo, el zapatero. En la Plaza Castillo había otro, que ha estado hasta no hace mucho tiempo. Han ido pasando zapateros de generación en generación, y ha estado allí. Y luego hubo otro, ya muy, muy tardío ya, que estuvo en la venta, que estaba cojo. Aquel hombre era no sé, verdad que no sé de dónde era, pero bueno, de Cuenca o por ahí. Y teníamos otro que tenía enfrente de la farmacia Parisi. Ahí también había otro zapatero. Y en el castillo estaba el tío Cándido Zapatero, que ese es el que nos hacía los zapatos a todos los críos de allí. Y era un oficio porque les daba para vivir, que vivía, que criaron sus hijos con honradez, con un bienestar, y tenían el. Luego también había otro oficio. Bueno, esto todo lo trajo el progreso, porque si no podía hacer lo que esto lo trajo el progreso, la forma de ser. Y había otro oficio que ese sí que se perdió pronto, era también muy antiguo, es el de calero. Buñol teníamos una serie de caleros,
hay una familia que es muy extensa, el apellido son Sáez, que son los Caleros. Bueno, pues hay otros que no tienen ese apellido, pero que es calero. Pero había una calera allá en Farrajón, era la calera del tío Lucas. Allí ahora un nieto de él se hizo un chalet y creo que están viviendo allí. Pues tiene lo que es la calera, yo he estado allí, tiene la calera, se ha hecho una especie de bodega y se la adornó bien. Bueno, pues hay una calera. En la misma Loma Farrajón, casi que al principio dando vista a la Caña Baiba, aún quedan restos de otra calera. Allí también había otra calera. Pero enfrente, en lo que es el Collado Baiba, hay otra calera que era del tío Calero, que vivía aquí en la calle Florida Blanca. Bueno, pues eso, yo ahí estaba allí en aquella calera porque teníamos una pequeña parcela de terreno allí y teníamos que pasar por allí. Sí o sí, teníamos que pasar por la puerta de la calera, y estaba allí la calera. Y luego hay otra calera que es la calera de los caleros, que esos que viven en el matadero, que está aquí en la Paranza. Esto es también no sé cómo estará porque está cerrada, pero no está cerrada. Y había otra calera que está en la trinchera de la Cuesta Roya, porque recordemos que la Cuesta Roya tenía un camino que salía de la calle Antonio Machado a la curva. No como ahora, que eso lo cerraron, taparon el camino y ya han cortado el paso, pero salía allí el camino. O sea, cuando venías por ejemplo, de Almazán, de los Corrales, en vez de ir a donde está la rotonda, te podías meter por allí, por el camino, y salías a la carretera de la Cuesta Roya. Pues allí mismamente estaba la calera del tío Furriol, aquel hombre que fue alcalde, que en otro momento hablaremos de él. Bueno, pues allí también teníamos otro de los oficios. Bueno, luego otro de los oficios era el de sereno. El de sereno era un oficio muy antiguo, pero que muy antiguo, y yo recuerdo los serenos que habían en mi época, y estaban en la calle, en mi zona, estaban el tío Salvador Sáez, que vivía en la Plaza de Armas del Castillo. En el pueblo estaban el tío Antonio Ruiz, alias Botonsolo, y el tío Soriano, el abuelo de Puché. Esos estaban en el pueblo. Y en la venta teníamos bueno, han habido varios, pero que yo me recuerdo, me he liado. Que yo recuerde, estaba el tío Medio Metro, y anterior al tío Medio Metro estuvo el tío Társilo, que vivía en el castillo. Y esos eran los serenos que repartía. Que esos serenos, los de la venta, cuando había que limpiar, por ejemplo, las fuentes, esas fuentes que habían en algunas esquinas, pues iban con un estropajo de metal, de alambre de metal, y esos eran los encargados, los serenos eran los encargados de cada X tiempo limpiar, restregar la fuente para que se le fuera el pan de rana o la suciedad esa que hace verde, que hace el agua, la clorofila que hace el agua, y eso es los que le regaban. Pero que además los que habían en el pueblo, pues en el pueblo no había nada más que tres fuentes para limpiar, que estaban la de la iglesia, la de las cuatro esquinas, que es la fuente de San Luis, no nos confundamos, y la desaparecida del pueblo, que está ahora llaman la del Cuco. Bueno, pues eso. Y además, yo lo he visto, eran los que se encargaban de barrer lo que es la avenida de la República hoy en día, la avenida del País Valenciano, y recuerdo que iban barriendo, y si os fijáis, en el mismo Puente Nuevo, cada X metros hay un agujero. Pues por ese agujero tiraban las barriduras. Bueno, pues eso eran los oficios que teníamos, y cómo estaba situado, cómo estaba el pueblo. Bueno, pues ahora hay una cosa que también siempre lo he dicho, que de vez en cuando pues los buñoleros tenemos un poco de sagrama, un poco de sonrisa,
Y voy a decir los dos motes y cómo salieron. El primero, en la Plaza de la Venta, pues cuando hicieron la carretera, la Isabelina, que pasaba por allí, pusieron dos gasolineras. Una gasolinera estaba en lo que es el exconvento de las Carmelitas, que aquello fuera la posada de Vista Alegre, y la otra estaba enfrente, que era de Vicente Hernández Medina. Bueno, y los de la gasolina de Vista Alegre, ellos la atendían cuando pasaban los coches, cuando pasaban los coches que habían, pues la atendían. Pero aquí pusieron a un chiquillo, bajico, con paticas tuertas, y como no pasaba nadie, pues el chiquillo se iba allí a la posada y se sentaba, y había veces que hasta se quedaba durmiendo. Y cuando llegaban allí los coches, gritaban ¡gasolina! Pues mira, resulta de que se quedó con el nombre de Gasolina. Su nombre fue Vicente Asensio, el tío Gasolina. Todos lo conocemos, un gran hombre y, por cierto, un gran y buen amigo mío. Había otro mote que este fue también un poco así de rebote. Pues resulta que vieron un veraneante, hizo amistad con el tío Pepe Llueca y con un grupico, el tío Miguel Galán. Iban muchas mañanas, cuando estaban aquí, iban a charlar allí, mientras el tío Pepe Llueca, el tío José Masmano, vendía en su tienda de ultramarinos, pues iban y charraban y todo eso. Y en una de las conversaciones le dice, es que en este pueblo sois un poco así especiales, le ponéis mote a todos, os llamáis por el mote en vez de llamar, bueno, a ti te llaman Llueca, al otro le llaman Ternera, tal. Y dice, ¿qué a tú no te han puesto mote? Dice, no, dice, yo es que yo he venido prevenido, a mí no me ha puesto nadie mote. Y se callan. Y acaba rato, digo, bueno, me voy. Y cuando se va le dicen todos, bueno, adiós prevenido. Y con mote le pusieron. Bueno, pues nada, una noche más. Gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo viernes.